Muchas gracias por estar aquí. A mi estimada diputada Nelly Carrasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. También bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Pueblo, Malcolm Aquiles Pérez, director de incidencia de World Vision México, así como a Fabiola Capetillo Hernández, Jaime Adrián Arreola Varela, creadores de la iniciativa Turismo por la Niñez. También muchas gracias por estar aquí a Lucía Hidalgo, directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades. El día de hoy estamos presentando este punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales de las 32 entidades federativas a incluir la penalización de la trata y explotación infantil en sus respectivos códigos penales estatales. Además, me gustaría contarles un poco sobre el proceso para la elaboración de este punto de acuerdo y sobre el trabajo que estaremos realizando en materia de trata de menores en nuestro país. ¿Cómo surge esta idea? Comentarles que la iniciativa Juventud Actúa es impulsada por la Asociación Civil Alternativas y Capacidades, que busca darles herramientas a las y los jóvenes para que sean agentes de cambio y puedan impactar en su entorno inmediato. En ese marco surgió la iniciativa Turismo por la Niñez, que propone que los destinos turísticos en nuestro país sean más seguros para las infancias, pero sobre todo que regulen en sus códigos penales de todas las entidades federativas la trata y la explotación infantil. Recordemos que la trata de personas es un delito internacional que constituye una violación a los derechos humanos, afectando a personas de todo el mundo. Las personas vulnerables, incluyendo niñas, niños y adolescentes, son tratadas como mercancía, objetivadas y explotadas sexual y laboralmente por personas o redes de trata que las obligan a dar servicios sexuales, generar contenido pornográfico o prostitución. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se estima que alrededor de 16,000 niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual comercial en México y alrededor de 3.3 millones de niños, niñas entre 5 y 17 años realizan actividades de trabajo no permitidas. Estas niñas, niños y adolescentes suelen realizar actividades peligrosas y son privados y privadas de su derecho a la educación, al desarrollo integral y a una vida libre de todo tipo de violencias. El sector turístico es particularmente susceptible a la comisión de delitos de trata de personas debido a las facilidades y características de su infraestructura. México es uno de los países que encabeza las modalidades asociadas a la trata de personas, principalmente la explotación sexual infantil y corrupción de menores. Solamente en el año 2018, México ocupó el primer lugar en el mundo en consumo de pornografía infantil, así como el segundo lugar en producción y distribución mundial en América Latina de este material. Es necesario que la Secretaría de Turismo Federal, encargada de sensibilizar y capacitar a los actores del sector turístico como hoteles, agencias de viajes y otros proveedores de servicios turísticos sobre los riesgos y señales de la trata y explotación infantil, esto a través de implementación de programas y lineamientos que promuevan un turismo responsable y seguro, evitando la participación o complicidad en estas prácticas delictivas. Aunado a la imperante necesidad de que las secretarías de turismo locales trabajen en conjunto con el DIF y en coordinación con otras instituciones y organismos relevantes para abonar y abordar de manera integral a este problema. Sin embargo, es necesario que en los códigos penales estatales esté tipificado este delito para que mejoremos los mecanismos de prevención, pero también de investigación y sanción a las personas que los cometan. Quiero comentarles que el día de hoy el presente punto de acuerdo quedará inscrito para que sea discutido en el marco de la Comisión Permanente, pero adicional a este esfuerzo estaremos llevando a cabo un foro el próximo 26 de julio aquí en la Cámara de Diputados, que tendrá como objetivo abonar a la creación de una iniciativa mucho más integral para ayudar a reducir y eventualmente eliminar la trata infantil, sobre todo en puntos turísticos. Les agradezco mucho a las y los asistentes y sobre todo a las y los jóvenes que se involucran como agentes de cambio para modificar su realidad y su entorno y eventualmente el país.
hay relevo generacional y qué mejor que con la conciencia revolucionada que tenemos que ser una nación más justa, equitativa y sobre todo libre de trata. Me gustaría ahora cederle el uso de la voz a mi compañera diputada Nelly Carrasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Por favor, presidenta. Buenas tardes, saludo con gusto a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación de la diputada Marisol García Segura a esta rueda de prensa para hablar sobre un tema sensible, la trata de personas infantil. Agradezco también a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a la Casa del Pueblo, la Cámara de Diputados, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través del canal del Congreso. Muchas gracias. Estamos a unos días de conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas y dentro de este marco seguramente se vendrán realizando diferentes actividades para crear conciencia sobre este delito que transgrede la vida y la dignidad de las personas. Y por ello nos encontramos aquí, para tomar el micrófono y concientizar a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, porque el delito de trata no es sinónimo de mercancía, ni de amos ni de esclavos. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la trata de personas es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Los datos y cifras para conocer la magnitud de este fenómeno no son certeros por la misma complejidad del delito. No existe un consenso ni a nivel nacional ni a nivel internacional porque todas las instituciones utilizan métodos cualitativos y cuantitativos diferentes. No obstante, la Organización Internacional del Trabajo calcula que a nivel mundial son cerca más de 40 millones de personas víctimas de este delito. En nuestro país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que el número de personas víctimas oscila entre 50,000 y 500,000, un margen sumamente amplio. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía levanta año con año la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. De este modo, podemos conocer los delitos más comunes que afectan de manera directa a las personas y a los hogares. Entre ellos podemos encontrar el robo de vehículos, el robo en casa-habitación, el asalto en calle o en el transporte público. Sin embargo, en su encuesta también podemos observar que existe un rubro denominado cifra negra, que son todos aquellos delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Me refiero a delitos como la delincuencia organizada, el robo de combustible, el narcotráfico y la trata de personas, entre otros, y que no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización porque no hay una víctima directa o porque la víctima no es una persona identificable, lo que complica aún más poder contar con un diagnóstico certero. Cuando hablamos de trata de personas, solemos pensar en adultos. Muy pocas veces nos detenemos a pensar en nuestras infancias y adolescencias. Ellas y ellos también son víctimas de este delito. Y lo lamentable de este hecho es que siguen siendo invisibles para las autoridades y la sociedad en general, porque aún percibimos de manera errónea que los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes empiezan una vez que cumplen la mayoría de edad. Y no es así. La Organización Internacional del Trabajo señala que son cerca de 152 millones de menores de edad víctimas de trabajo infantil, una forma de explotación de la trata de personas. Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia señala que el número de menores de edad víctimas de este delito se encuentra entre 16,000 y 20,000. Las niñas y los niños son más vulnerables porque en la gran mayoría de las veces no son capaces de percibir que son víctimas de un delito y si lo hacen, no salen de esa situación por miedo a los traficantes y a la desconfianza a las autoridades. Algunas y algunos salen de sus casas porque viven en situaciones de conflicto en sus hogares. Otros huyen de la guerra y de la pobreza.
En los últimos años hemos sido testigos de una modalidad de trata muy peculiar en niñas y niños. Me refiero a la explotación de menores de edad en destinos turísticos. Hay dos principales: la explotación sexual y la explotación laboral. La primera de ellas, cito, es cuando un delincuente se hace pasar por un turista nacional o extranjero y se traslada a cierto destino para establecer contacto sexual con niñas, niños y adolescentes. Mientras que la explotación laboral en el contexto del turismo se presenta cuando una niña, niño o adolescente es sometido a realizar actividades o trabajos en condiciones peligrosas o insalubres que atentan contra sus derechos y su dignidad. Dichas prácticas se realizan en la infraestructura y servicios que ofrece la industria del turismo: hoteles, moteles, empresas o particulares de transporte aéreo, terrestre o marítimo, en establecimientos de alimentos y bebidas, en spas o centros de entretenimiento. Aquí es importante señalar que las personas prestadores de estos servicios turísticos no son responsables de las conductas de los clientes, pero sí pueden coadyuvar para evitar dichos delitos. Por supuesto, no hay que dejar de lado las terribles consecuencias que afectan a nuestras infancias y adolescencias de vivir un proceso como este. Les genera problemas emocionales, psicológicos y físicos, e incluso hasta conductuales, porque pueden continuar en la misma cadena de explotación. Es decir, ellos se convierten en los mismos tratantes, y quienes logran romper con la cadena tienen que vivir con el trauma social que esto representa. Es por ello la necesidad de que el Estado adopte medidas de protección especiales para erradicar este delito en todas sus modalidades, y que se sume a esta iniciativa del sector privado para que se creen las alianzas institucionales necesarias. El delito de turismo sexual ya se encuentra previsto en la Ley de Trata, en la Ley contra la Delincuencia Organizada y en el Código Penal Federal. No obstante, debemos comprender que no todo es labor de la Federación. La seguridad y protección de nuestras niñas, niños y adolescentes es parte de un trabajo coordinado con los estados y con los municipios. Por ello, me sumo al exhorto que realiza mi compañera, la diputada Marisol García. Y de igual manera, hago un llamado a la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputadas y Diputados, pues en el pasado periodo ordinario de sesiones presenté un exhorto que fue desechado, que tenía como objetivo que todas las entidades federativas realizaran las acciones legislativas necesarias para que no prescriban los delitos de naturaleza sexual, incluido el turismo sexual, contenido en esta rueda de prensa. Esto con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas y a reducir los índices de impunidad que están en torno a este tema. Las víctimas deben denunciar cuando se sientan seguras, no cuando el Estado lo imponga. Y esto también aplica para los menores de edad. Hay estados como Morelos y Tlaxcala donde no prescriben delitos que se cometen en su contra. ¿De qué lado dicen estar? ¿Del lado de las víctimas o del lado de los delincuentes? Aprovecho también para hacer una cordial invitación. El próximo 30 de julio a las 11 horas en el Auditorio Aurora Jiménez, aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados, para que nos acompañen en el foro con conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, que estará organizado por la Comisión de Derechos Humanos y con organizaciones civiles expertas en la materia. Cierro diciendo, las víctimas de trata no solo hay que buscarlas, también hay que rescatarlas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Marisol. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias siempre por tu mensaje, presidenta Nelly, y ojalá que también desde la Comisión de Derechos Humanos podamos hacer todo para abonar al combate y la prevención de la trata en nuestro país. También es importante hablar de los esfuerzos por fortalecer las capacidades de las personas, de las juventudes, que además desean tener una mayor incidencia en cada una de las comunidades. Para ello le cedo la palabra a la compañera Lucía Hidalgo, directora ejecutiva de Iniciativas y Capacidades. Bienvenida, Lucía.
Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero gusto estar acá desde Alternativas y Capacidades, estar presentes en este significativo evento de presentación de Turismo por la Niñez. Una iniciativa que marca un precedente en el avance y la defensa de los derechos humanos de infancias y adolescencias en México. Quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a la diputada Marisol García Segura por su invitación, así como a Fabiola Capetillo y Jaime Varela, con quienes hemos tenido el privilegio de compartir un camino en el fortalecimiento de sus capacidades de incidencia en política pública a través del proyecto Juventud Actúa MX. Igualmente, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Hoy es un día relevante porque se presenta una iniciativa que promoverá importantes cambios sociales en el país, en donde se reconocen y recuperan los valiosos esfuerzos para transformar la realidad de nuestro país que realizan dos personas jóvenes como Fabiola y Jaime. Son juventudes que identifican un problema y decidieron actuar. Y son precisamente estos impulsos de cambio los que necesitamos escuchar, fortalecer y apoyar. En Alternativas y Capacidades creemos firmemente en el poder de la participación activa de las juventudes en todos los ámbitos de la sociedad. Son ellas quienes poseen perspectivas críticas, desafían lo establecido y actúan con determinación para cambiar sus entornos. Es por ello que en Alternativas hemos trabajado arduamente en Juventud Actúa, un proyecto dirigido y encabezado por el Instituto Nacional Electoral, que ha contado con nuestra participación y apoyo para fortalecer a más de 180 juventudes activistas en los últimos 6 años. Sucesos como el de hoy refrendan nuestro compromiso para seguir acompañando sus causas e iniciativas. Estamos muy orgullosas de ser testigas de su fuerza y dedicación en la construcción de un presente más justo, digno e igualitario para todas las personas. Turismo por la Niñez es el resultado de un trabajo de varios años que impactará de forma significativa en las vidas de niñas, niños y adolescentes de todo el país. La determinación de Fabiola y Jaime hoy se materializa en una propuesta concreta de grandes alcances sociales. Por este motivo, me gustaría compartir un mensaje con las juventudes del país antes de concluir. No subestimen el poder que tienen en sus manos para generar cambios significativos en la sociedad. Queremos que sepan que no están solos ni solas en sus distintas luchas. Desde Alternativas ponemos a su disposición herramientas, recursos y una red de apoyo que les respalda en cada paso que dan. Así que adelante, sean agentes de cambio en sus comunidades, en sus escuelas, en sus trabajos y en cada espacio en el que se involucren. No solo son el futuro como nos han hecho creer, son el presente y sus acciones ya están generando cambios en la realidad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía Hidalgo. Qué importante los espacios de incidencia, diálogo, fortalecimiento que están impulsando. Finalmente, me gustaría invitar a que nos dieran un mensaje Malcolm Aquiles Pérez, director de incidencia de World Vision México, con quienes estamos impulsando esta iniciativa, puntos de acuerdo, todo el trabajo que vamos a hacer, además del foro del 26 de julio, en donde presentarán los resultados de la consulta Turismo por la Niñez que elabora World Vision México. Por favor, Malcolm, bienvenido. Buenas tardes a todas y a todos. Desde World Vision México y de todo su equipo que integra la Dirección de Políticas Públicas, celebramos que se presente el día de hoy el punto de acuerdo impulsado por la diputada Marisol García Segura y, como se ha mencionado aquí, donde se exhorta respetuosamente a los 32 congresos de las entidades federativas a incluir la penalización de la trata y explotación infantil en sus respectivos códigos penales. Aquí se ha mencionado y las intervenciones que me han precedido, han mencionado claramente las definiciones importantes alrededor de esta problemática. Es importante recordar que este delito internacional y que afecta a los destinos turísticos de México, pues se ha incrementado después de la pandemia y esto resulta urgente atenderlo.
Y la pregunta también es plantear también en este contexto si ustedes sabían que las personas más vulnerables ante este delito son niñas, niños y adolescentes, además de mujeres. El sector turístico es una instancia muy importante para la vida económica, social y política del país. El sector privado también está muy interesado en poder fortalecer la colaboración con el sector público y social para prevenir esta problemática y reducir pues datos críticos que aquí se han compartido, como el reconocimiento de que a pesar de que en el 2017 se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales, hay un porcentaje muy alto, como del 20%, que involucra delitos sexuales y sobre todo en contra de niñas, niños y adolescentes. Y que hay un porcentaje también importante que confiesa, un porcentaje del 3% que confiesa pues que tiene tendencias pedófilas. Nos convoca pues, junto con este exhorto, a tomar acciones a nivel estatal y municipal al respecto. Y sobre todo reconocer y afirmar que en este contexto todas y todos debemos de colaborar e impulsar la efectividad del derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, de supervivencia, de desarrollo y de protección frente a estos delitos. Hay instrumentos muy importantes ratificados por el país, como la Convención de los Derechos del Niño o la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo afirman. También nuestra Constitución política es muy clara respecto a esta protección, así como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar estos delitos, así como la Ley Federal del Trabajo. Ya la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos llama de una manera muy enfática a la colaboración intersectorial. Y estamos convencidos de que la participación de los congresos locales, de las secretarías ejecutivas estatales de protección de niñas, niños y adolescentes, de las instancias de las secretarías turísticas estatales o de las secretarías estatales de trabajo infantil, tienen un rol muy importante para promover acciones efectivas de protección ante esta problemática. Pues desde World Vision México estamos convencidos de ello. Desde el 2021, en el marco de la colaboración con países del Triángulo Norte más México, hemos venido impulsando la promoción de espacios seguros para la niñez en destinos turísticos. Celebramos que también esto nos permita abrir canales de comunicación, de coordinación con el Congreso, y que además fomente la participación de las personas jóvenes, sobre todo de las personas jóvenes, sobre todo de nuestro equipo, ¿no? De Fabiola, de Jaime, de Lucía de María y de todos aquellos colegas que están en las entidades trabajando dentro de World Vision México. Reitero, les invitamos, como lo ha mencionado la diputada, a participar del foro que se va a realizar, y mencionarles también que la iniciativa de Turismo por la Niñez contempla otras acciones importantes como el fortalecimiento de los sistemas municipales de protección, la colaboración intersectorial y el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, referencia y contrarreferencia ante casos de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Malcolm. Pues estamos invitándolas e invitándolos para dejar de visibilizar este problema gravísimo que tenemos. Los invito otra vez en el foro el 26 de julio, donde además, como bien lo acaba de decir Malcolm, presentarán los resultados de la consulta Turismo por la Niñez que elabora World Vision México. Muchísimas gracias, compañeros y compañeros. Si hay alguna pregunta. Perfecto, les agradezco mucho, tengan un buen día a todas y a todos. Muy amables, muchas gracias.